Hoy la figura que atrae nuestra atención es la del desierto. Y todos los años, el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a contemplar a Jesús en las tentaciones en el desierto, como narran los evangelios sinópticos. Marcos, que es el evangelista que estamos leyendo este año, lo hace de una forma bien breve, de una forma bien sintética, bien resumida, porque Marcos no nos da todos los detalles que hace Mateo o Lucas sobre esas tentaciones, su significado, etc. Marcos es bien concreto, decíamos, y va como quien dice al corazón de la lección que Jesús nos da a todos nosotros. Tengamos en cuenta que este tiempo cuaresmal es un tiempo en el que tiene como un pasado histórico que se entiende mejor, su liturgia, sus oraciones, sus textos bíblicos, cuando recordamos que en este tiempo de Cuaresma era la preparación en la etapa final de quienes se bautizarían en la Pascua y quienes también celebrarían el sacramento de la reconciliación en los días previos al Tríodo Pascual. Por tanto, la Cuaresma tiene esos dos enfoques, bautismal y también penitencial. Son dos maneras de ver la vida cristiana, ¿no? Y desde la Cuaresma poder entender que somos invitados a renovar nuestro bautismo, a reencontrar nuestra identidad de hijos de Dios. Hoy Jesús en las tentaciones en el desierto nos demuestra que el Hijo de Dios hace la voluntad del Padre, no su propio interés, y también si quisiéramos vivir la Cuaresma desde ese otro ángulo que es el penitencial, con la palabra de Jesús que dice hoy al iniciar su predicación: arrepiéntanse, conviértanse, cambien de vida. Entonces, cualquiera de los dos enfoques creo que nos viene oportuno a todos nosotros, porque ciertamente es importante, como nos invita la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, de hacer un alto en el camino y mirar por dónde vamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Bien, entonces, teniendo en consideración eso, volvamos a la figura del desierto, que yo la calificaría aquí como una figura paradójica, porque el desierto tiene como significado el lugar del encuentro y de la escucha de Dios. Por eso el desierto va a ser no solamente un lugar geográfico en la búsqueda de Dios, porque incluso en esos lugares de la tierra donde se nos narra la historia bíblica, el desierto para muchas personas religiosas va a ser un espacio donde ir a buscar a Dios, a encontrar a Dios, a saber, a escucharlo, ¿no? Pero también bíblicamente el desierto es el lugar donde el pueblo de Dios es puesto a prueba, donde el pueblo de Dios reniega de Él. ¿Ven? Entonces esa paradoja se da en esa figura del desierto. Es un momento o un espacio para escuchar a Dios o para desobedecer a Dios. Y este es el enfoque que le da el Evangelio de Marcos, sin entrar en muchos detalles de las tentaciones. Marcos nos dice: en el desierto Jesús vivió esa experiencia y nos da una lección. Dice el Evangelio que Jesús fue tentado por Satanás, vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Continúa la paradoja. Jesús está no solamente en un lugar donde es peligroso, también es un lugar donde los ángeles, como criaturas de Dios, le sirven a Jesús.
También hay que tener en cuenta que esta expresión animales salvajes no solamente se refiere a los animales del desierto, sino es una figura bíblica. Cuando uno lee el profeta Daniel en el capítulo 7, ahí Daniel identifica los reinos poderosos de esa época con algunos animales, ¿verdad? Como el león, el oso, etcétera. Es decir, los poderes del mundo. Jesús está en peligro, ¿no? Y eso es lo mismo que va a vivir el pueblo de Israel y la misma experiencia nuestra. Vivimos la vida con la posibilidad de ser arrastrados por la fuerza del mal o de demostrar que somos hijos fieles al Señor. Y ahí es donde está el detalle de las tentaciones. ¿Por qué Jesús sabe afrontar las tentaciones? ¿Cuál es la estrategia de Jesús? La estrategia de Jesús es una sola: la fidelidad al Padre, aunque eso vaya en contra de su propio interés y necesidad. Y aquí ya entran los detalles que dan los otros evangelios, ¿no? El hambre como la necesidad básica y fundamental del ser humano. La posibilidad de tomar una religión superficial, un compromiso religioso superficial. Tírate de lo más alto del templo, no te va a pasar nada, la palabra de Dios dice. O el atractivo del poder, de la riqueza, de la fama, los poderes del mundo. Todo eso te lo daré si te postras y me adoras. Ese es el pago, ¿verdad? Entonces Jesús, aunque el diablo le ofrece un camino fácil, él prefiere el camino que señala su Padre Dios, aunque eso vaya contra su propio interés, por fidelidad. Entonces, hermanos, creo que hoy la palabra nos invita a que en este tiempo de Cuaresma nosotros revisemos también nuestra estrategia de vida y sobre todo la estrategia para sortear el mal, el pecado. Y ahí viene la lección de Jesús: fidelidad, fidelidad al Padre. El deseo constante de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos o qué podemos hacer para estar en esa actitud de Jesús, para poder echar adelante esa estrategia de Jesús? El tiempo cuaresmal nos lo ofrece, lo ha señalado ya desde el miércoles de ceniza la palabra de Dios, cuando Jesús se refiere, dice, a las tres grandes obras de piedad judía: el ayuno, la oración, la limosna, que son ejemplos del dominio de sí, del tiempo dedicado a Dios y del tiempo dedicado al hermano, ¿no? Entonces tenemos, a través de la oración, a través de la penitencia y a través de la obra de caridad o misericordia, la posibilidad de ejercitarnos en eso. Así es que el tiempo cuaresmal se puede convertir para todos nosotros en un camino, ¿verdad?, de revisión de vida, en un camino de reorientación de nuestra vida, en un camino de crecimiento. No nos olvidemos lo que decíamos al inicio: en la Cuaresma hay un eco bautismal. Estamos llamados a reencontrar nuestra identidad de hijos de Dios. Y eso no va a ser posible si no dedicamos tiempo para la oración, para la caridad y para el dominio de sí, a través de propósitos, ¿verdad?, de orden penitencial, para fomentar la conversión en nosotros, que por supuesto desemboca en el deseo de reconciliación a través del sacramento, de la confesión. Por eso, sea que vivamos ese enfoque bautismal o penitencial, nosotros estamos llamados pues a vivir esta experiencia de Cuaresma como un tiempo de encuentro con el Señor. A propósito de esta palabra que nos está ofreciendo la Iglesia cada domingo, y que yo creo que por lo menos los domingos deberíamos de hacer el propósito de leer, releer, meditar la palabra que nos ofrece la liturgia, también podríamos decir los
La Iglesia a través de los pastores nos da otra luz que coincide, ¿verdad?, con esta, diríamos nosotros, con este pensamiento y esta línea que nos da el Señor a través de su palabra. Me quiero referir ahora, porque ustedes saben que el miércoles de ceniza los obispos de la Conferencia Episcopal dieron a conocer un mensaje que también es necesario que lo leamos completo, que no nos quedemos solo con un párrafo, ¿verdad? Y en ese sentido, hay veces en los medios de comunicación, pues llama la atención un detalle, pero como iglesia tenemos que tener en consideración todo el mensaje, porque es una riqueza, como el Señor a través de los pastores nos dice una palabra. Son 5 puntos los que desarrollan este mensaje de los obispos de la Conferencia Episcopal. Yo me voy a referir a uno, pero los voy a mencionar los 5 para comenzar. El primer punto está dedicado al convertirnos a Él de todo corazón. Era lo que el profeta Joel nos decía el miércoles de ceniza: vuelvan a mí de todo corazón. El segundo punto, caminar al desierto para encontrarnos con Él, lo que nos mostraba hoy el Evangelio de Marcos, ¿verdad? El tercer punto, la Cuaresma es camino hacia la Pascua, para indicarnos cuál es la meta. Y no la Pascua solo litúrgicamente, porque la Cuaresma va a desembocar en Semana Santa, sino la Pascua como vivencia, como vida nueva. El cuarto punto es: la esperanza no defrauda. El Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma nos invita a renovar la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Porque la esperanza nos sostiene. Saber que hay una meta con Dios nos anima a caminar en fidelidad. Y por supuesto el quinto punto, que probablemente es el más conocido a través de los medios, que es qué palabra nos dan los obispos en esta actual coyuntura nacional y social, ¿verdad? Y por supuesto también dan una palabra invitándonos al fruto comunitario y social de la conversión. Nicaragua necesita transformación, cambio, sí, pero no solo de estructura, también del corazón de los nicaragüenses. Solo brevemente el segundo punto, dado que coincide con el mensaje de la liturgia de hoy, ¿no? Caminar al desierto para encontrarnos. Esto lo lograremos intensificando la oración, la penitencia y la obra de misericordia. Jesús es fuente de toda consolación. Solamente con la disposición del corazón y en el silencio podemos entablar una conversación con Él. Yo sé que todos nosotros hacemos nuestras oraciones. Algunas veces tal vez nos levantamos rápido o nos acostamos rápido y por lo menos nos persignamos. Cuaresma es para hacer el esfuerzo, para volver a un espacio, a un tiempo dedicado a Dios. Lo necesitamos, ¿verdad? Llevamos algunas veces una vida bastante frenética, bueno, tal vez con la pandemia un poquito más detenidos, pero estamos desesperados en tantas cosas para no aburrirnos. Recuerda el tiempo dedicado a Dios. Cuaresma es ocasión para eso. En la medida en que crece la oración, se acepta con humildad la pequeñez y se comprende que no es el poder de los propios medios, de las propias virtudes, de las propias capacidades, sino de Dios. Cuanto más espacio se dé a la oración, se podrá ver que la vida se transforma por la fuerza del amor del que es todopoderoso. La Cuaresma es un tiempo de gracia para orar por una sociedad nueva que se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez el orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Esta frase está tomada de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, número 66. Y al final del número 2 de esta
de este mensaje de los obispos, ¿verdad? Cuando nos habla de la penitencia, que es una gracia que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos que tenemos necesidad de renovación, de cambio, de una transformación de nuestro ser. El dolor de la penitencia, es decir, de la purificación, de la transformación de este dolor, es gracia, porque es renovación, es una obra de misericordia divina. Con la práctica de las obras de misericordia, que es todo el bien que podamos hacer en favor de nuestros hermanos, nos convertiremos a la compasión, a la conversión de los sentimientos o a la conversión del pensamiento, al cambio de actitud. Y concluye este número 2 del mensaje de los obispos. ¿Cuánto bien hará pensar bien del otro? Que esta es una actitud de caridad, ¿no? Algunas veces nosotros nos vemos, nos juzgamos, nos condenamos, nos descalificamos, y eso que hacemos a nivel de relaciones personales se va creando el ambiente comunitario, en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Cuando pensar mal, descalificar al otro, es el pan de cada día, es una sociedad que se descompone. Por eso Cuaresma es tiempo para mirar con un poco de más bondad al otro. ¿Cuánto bien hará pensar bien del otro? Yo creo que es también un desafío, no solo a nivel personal, repito, a nivel social. Nicaragua necesita que nos miremos con un poco de más bondad unos para con otros. Eso también podría ser un fruto de Cuaresma. Y eso no se logra en el bullicio, en el agitado afán de cada día, sino se busca un espacio, un desierto, para mostrarle nuestra fidelidad a Dios y para que Dios renueve en nosotros los sentimientos de buenas personas, de buenos cristianos.